apukuna yayakuna apukuna mamaykuna taytakuna mamaykuna qancharikuy alli rimanakuyki shumaq rimanakuyki chaymanta alli yachaykunapa taytakuna mamaykuna cómo podemos entender o cómo podemos explorar o analizar el significado, especialmente en estos tiempos de un Mushuk Pachacute, de un nuevo Pachacute que se está manifestando en el mundo entero, que se manifiesta en nuestras tierras sagradas del Gran Tahuantinsuyo, y que ha sido guardado esa profecía sagrada por nuestros abuelos y abuelas, que nosotros ahora, descendientes de ese linaje, hemos guardado esas profecías de estos tiempos sagrados que están aconteciendo. Y es muy importante, creo que, a entender para todos nuestros hermanos y hermanas que están buscando el camino, para los que ya están en el camino, para los que ya están caminando, ¿no? El camino del despertar. Es muy importante ver profundamente el significado del Rikchari, del despertar, porque es un significado muy amplio para llegar a entender, y muchas cosas han sucedido a nuestros pueblos del Gran Tahuantinsuyo. Nos han vendado los ojos y hay como un nudo en nuestra gran cultura, ¿no? Parte de este tiempo nos habla pues del gran despertar, ¿no? El despertar de nuestra semilla solar, de nuestro Intimuju, que todos guardamos esa semilla solar de la conciencia, y que es importante entender qué es lo que nosotros guardamos, nosotros como runas, como nunas, qué guardamos y cuál es nuestra capacidad para nosotros entender, explorar y caminar. Entonces, estuvimos hablando con el hermano Tito un poco sobre el despertar de nuestro pueblo, de nuestra nación, del Tahuantinsuyo, y queremos aclarar algunas cosas que es importante, porque nuestros hermanas del Tahuantinsuyo están en diferentes estados de entendimiento, en diferentes estados de condiciones también. Entonces, una de las cosas que quiero comenzar a compartir, ¿no? Para llegar a entender un poquito más desde lo más básico, es ¿qué es el despertar? ¿Para qué sirve el despertar? ¿Dónde nos lleva el despertar? ¿O cómo es el despertar? ¿O de qué tenemos que despertar? ¿No? Entonces, es muy importante entender primero las cosas que sucedieron hace 500 años a nuestro pueblo, a nuestra nación del Tahuantinsuyo, que nos ha hecho olvidar, nos ha puesto en un estado donde estamos dormidos, estamos adormecidos por muchas cosas que sucedieron a nuestros pueblos, a nuestras comunidades. Y una de esas cosas, creo, para entender es pues las cosas que sucedieron a nuestros abuelos y abuelas. Estos 500 años nos ha llenado a nuestros pueblos, nos han programado de condiciones con
con una presión, con una fuerza psicológica, mental, y que afecta y sigue afectando hasta estos tiempos. Eso es lo que podemos ver, sigue afectando toda esa forma de pensar, esa forma de ser, esa forma de actuar. No hay una conciencia despierta donde nosotros exploramos la vida, más hay una forma de miedo donde eso gracias a las cosas que sucedieron estos 500 años, ¿no? Con la Santa Inquisición a nuestros pueblos, ese sometimiento tan grande que sucedió, nos vendó los ojos, y las formas que nuestros abuelos y abuelos practicaban, y cómo veían la vida, y cómo ellos caminaban, o cuál era el significado para ellos estar vivo, ¿no? Y caminar, o cómo ser un runa. Entonces, esas cositas, pues, es muy fuerte, ha afectado a nuestro pueblo. Entonces nos ha dejado, pues, en un estado adormecido, donde estamos dormidos, donde no pensamos por nosotros mismos, sino dependemos de cosas. Y una de las grandes cosas, pues, es el miedo con la cual fuimos sometidos, el miedo a tal vez a un gran Dios que siempre te está viendo y te castiga, ¿no? Esas cositas, pues, es importante aclarar, porque en nuestra cultura, en nuestra nación, en el camino de nuestros ancestros, eso no existía. Nosotros veíamos y caminábamos nuestra vida de diferente manera, basado en el conocimiento, de la experiencia, del entendimiento, de la conexión, de la exploración de nuestro ser, que nos llevaba a evolucionar, ¿no? Entonces, esas cositas es muy importante aclarar a dónde nos llevaría el despertar, o cómo sería nuestro despertar en nosotros, ¿no? En nuestro ser. Pues si nosotros retrocedemos 500, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 o más 1000 años atrás, o miles de años atrás, si uno realmente investiga, si uno realmente examina, se da cuenta, entonces automáticamente va a encontrar respuestas qué ha sucedido en el pasado. Pues retrocediendo nada más hace poco, antes de la llegada de los españoles, nuestra forma de vida era completamente sagrado, consciente, está conectado con nuestros padres, madres cósmicos solares. Nuestra cultura, nuestra nación, nuestros pueblos, nuestra forma de vida estaba en un estado de equilibrio, balance, conexión, en un estado de conciencia de los seres cósmicos, de los seres solares que habitaban en este cuerpo, en esta dimensión del Caipacha. Entonces, entendiendo eso, nosotros no podemos, por ejemplo, decir que siempre era así en el pasado, sino encontramos que hace 500 años esta orden, este equilibrio, esta armonía, esta conexión se interrumpe, se rompe, ¿no? Se introduce lo que se llama el sistema de vida Huchachasca, que quiere decir sistema de vida contaminado, ¿no? Todo eso se introduce. Entonces, ¿qué ha sucedido?
han introducido muchas cosas a nuestros pueblos, ¿no? Han metido miedo, vergüenza, han metido muchas cosas, ¿no? A nuestro pueblo, a nuestros hermanos, hermanas, a nuestros abuelos. Según pues dice la historia, nuestros abuelos, abuelas han sido asesinados, han sido castigados, ¿no? Sus tierras han sido quitadas, nuestras tierras nos han quitado, o sea, nos han robado nuestras tierras, ¿no? Y han impuesto, si ellos no, nuestros abuelos no querían creer en otra cosa, entonces eso era una causa de muerte, o asesinato, o tortura, ¿no? Y bueno, pues de tantas cosas que nosotros podemos mencionar, todo eso ha sucedido. Muy aparte de ello, pues han metido muchas cosas, ¿no? A nuestro pueblo. Pero, ¿qué dice el Rikchari? ¿Qué nos dice a nosotros? O sea, el código sagrado, la enseñanza que dejan nuestros abuelos, ¿qué nos dice a nosotros en esta época, en este tiempo? Entonces ahí viene pues, ¿no? Nos preguntamos nosotros, ¿cuál será la enseñanza, la sabiduría, el conocimiento de nuestros abuelos incas, de nuestros abuelos ancestros y ancestras? Entonces, allí nos deja un código sagrado que dice Rikchari, ¿no? Como queriendo decir, despierta, despierta, ¿no? Abre los ojos. Entonces, si los abuelos nos dejaron esta enseñanza, Rikchari, nosotros debemos entenderlo de manera real, de manera profunda. ¿Qué quiere decir Rikchari? Rikchari para nosotros es despertar del sueño en que se encuentra la mayoría. O sea, es el despertar del ser solar, es el despertar del ser cósmico a través y en este cuerpo físico. O sea, que para que uno despierte tendría que dejar de ser runa, o sea, que diga, tendría que dejar de ser humano. Porque cuando hablan que el humano va a despertar de nuevo a humano, entonces está en lo mismo, ¿no es cierto? Pero como en nuestra cultura no existe la palabra humano, el código humano en nuestro lenguaje, no existe humano, entonces lo que nosotros tenemos que despertar es a la esencia, al camino, a esa conciencia, significa despertar al ser solar que habita en cada uno de nosotros. Despertar al ser cósmico que está presente, vivo, descansando en cada uno de nosotros. Despertar al ser runa que está en cada uno de nosotros, ya sea varones o mujeres. Eso es. Entonces, ¿qué es? El despertar nos lleva a tomar conciencia. El Rikchari quiere decir pues despertar, ¿no? Más o menos, pero el Rikchari nos lleva a tomar conciencia, nos lleva a darnos cuenta de muchas cosas que están mal en esta vida, ¿sí? Significa pues, el Rikchari significa reprogramar aquellas programaciones que han introducido en nuestro pueblo, en nuestros hermanos, hermanas de los pueblos. ¿Cómo han sido programados? Han sido programados la mente, la conciencia, el habla, el lenguaje, la forma de vestir, la forma de vivir, todo, la forma de vida, todo eso ha sido programado por una energía o por seres extraños que han venido de afuera, que no entendieron nuestra cultura. Entonces, si ellos han programado, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Nos toca reprogramar, ¿no es cierto? Primeramente nosotros nos tenemos que reprogramar, o sea, significa que tenemos que dejar de aprender o olvidar todo lo que hemos aprendido, o sencillamente pues yo diría para muchos representa una ofensa, ¿no? Todo lo que han aprendido del sistema o de las personas irresponsables que han llegado, al tacho, a la basura. Quizás algunas cosas sirven, de ahí hay que rescatar, pero la mayoría de las cosas que no nos sirven y nos hacen daño, pues ya no tenemos que ir cargando todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en el Rikchari se dan etapas, pasos, procesos, niveles. ¿Sí? Eso significa que en el Rikchari significa liberarse del miedo. ¿Cómo se diferencia de una persona que está despierto y de una persona que sigue durmiendo? Cuando la persona
sigue durmiendo significa que tiene miedo, tiene dudas, ¿no? No puede asumir su responsabilidad, su camino, su tarea. Y todavía vive en la vergüenza de que dirán la gente. Significa que todavía no ha despertado bien, está en proceso. Pero el ser que ha despertado, se ha dado cuenta, ha tomado conciencia, ya no tiene miedo, ya no tiene duda, ya no se siente inseguro, está seguro de sí mismo, sabe seguro de su camino, conoce bien su esencia, conoce bien su pasado, su presente, su futuro, conoce muy bien a dónde se dirige, de dónde viene, dónde está, a dónde se dirige. ¿Ya? Y pues ya no hay miedo, ya no puede asustar nada, ya no nos puede asustar ni amedrentar nada, ya no existen esas cosas cuando realmente se despiertan. Ahora, el Richari significa también pues cambiar la forma de vida y la forma de conciencia. Ya no estar en la forma anterior o en la forma de la sociedad, sino en la forma ancestral, en la forma natural del ser que somos nosotros. Significa pues el Richari que cuando uno ha despertado o está despertando, uno ya no es manipulable, ya no se deja manipular. A uno ya no lo pueden controlar, ya no lo pueden manipular. Cuando despiertas, ya no te pueden condicionar. O sea, ya no pueden hacer nada prácticamente contigo, porque ya asumes con una nueva ley, con un nuevo principio, un nuevo camino, una nueva conciencia, que está sustentado, avalado, aprobado, vigilado, protegido por nuestros padres y madres cósmicos, por los apos y por la Pachamama. Entonces, eso significa que el Richari se está dando, pues, ¿no? Entonces, finalmente, pues, ¿qué es el Richari? Para eso, ¿no? Es como, por ejemplo, aterrizando a la vida real de una persona, en la vida de los Andes aquí, por ejemplo, con mi padre, ¿no? Con mi padre se levantaba 3 de la mañana, 4 de la mañana. Claro, ahora son otros tiempos, ¿no? Cuando mi padre se levantaba 4 de la mañana, mientras otros vecinos o sus otros hijos dormían hasta las 7, hasta las 6 de la mañana, 8 de la mañana algunos. ¿Cuánta diferencia hay entre que mi padre ha despertado 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana? ¿Cuántas horas de diferencia hay? 4 horas de diferencia hay. En 4 horas mi padre ha traído pasto, ha alistado las herramientas, ya ha alistado los animales, ya ha visitado a los familiares. 8 de la mañana está listo para tomar desayuno y partir a trabajar a la chacra. Nosotros nos levantábamos a veces junto con él, y a veces 6 de la mañana, a veces 5 de la mañana, a veces 7 de la mañana, ¿no? Y a veces cuando era urgente teníamos que despertarnos temprano. Pero despertarse muy temprano es como que ya hemos avanzado mucho ya hemos hecho mucho trabajo, ya hemos avanzado en muchas cosas, en muchos aspectos, ¿no? Pero hay personas que duermen pues 7, 8, 9 de la mañana. Recién a las 9, 9 y media se levantan, 10 de la mañana recién se están lavándose sus lagañas, ¿no? Se están sacando su chojni, que decimos, ¿no? Entonces, al despertarse, pues recién va a comenzar a hacer sus actividades. Pero ¿dónde está la diferencia entre un despertado, o uno que ha despertado con anticipación, y uno que recién está despertando? Aquí está la diferencia. Uno que se ha despertado muy temprano, madrugada en la mañana, ya ha hecho mucho trabajo consigo. Significa que algunos que ya hemos despertado en Richari, ya hemos despertado muchos años atrás, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la forma correcta, y con el acompañamiento y la guía de las personas que estaban despiertos en nuestra vida, nos han hecho despertar en un nivel diferente, y no hemos tomado conciencia qué significa la vida. Entonces, pues, fácilmente ya no nos pueden engañar porque ya conocemos cómo es. Y nos hemos ido ya preparando para despertar a otros que recién van a despertar.
Entonces, pues, ya nuestros ojos ya se han abierto bien, ya estamos listos con nuestro atuendo, listos estamos ya. Pero ¿cuál es la diferencia entre otras personas que despiertan muy tarde? Saben que ustedes seguramente esto ven a diario, ¿no? En cada lugar que van, que observan. Uno que despierta, ¿qué hace? Ya se cree que ya sabe todo, ya no quiere aprender, ya no quiere escuchar, ¿no? Ya no cree ya saberlo todo, ¿no? Cree que ya no debe aprender más. Y entonces, dice, ¿no? ¿Quién se cree para que me enseñe, no? Todos sabemos, ¿no? O sea, buscan muchas palabras para tratando de igualarse con aquello que ha despertado en la madrugada. Imposible, pues no se puede. Está hecho las cosas de que el que despertó en la madrugada horas antes ya ha avanzado bastante, ¿no? Eso, si es que ha trabajado, si es que ha avanzado en ese aspecto. Ahora, igualito pues cuando uno despierta físicamente, cuando tú te despiertas, ¿acaso inmediatamente vas a tomar desayuno o vas a trabajar? Cuando tú te despiertas, los primeros pasos, ¿qué son? Te despiertas y cuando te despiertas comienzas a escuchar el sonido de esta dimensión. Porque cuando estabas dormido estabas en otra dimensión, en Coipacha, en Puñipacha. Pero cuando vuelves al Cunanpacha, al Queipacha y te despiertas, ¿qué sucede? Comienzas a escuchar sonido de esta dimensión del Queipacha. Tu ojo se abre y ves que estás presente en esta dimensión. Tu ojo se abre en esta dimensión del Queipacha. Ahora, tomas conciencia que estás en este planeta Tierra y tomas conciencia que estás en tu casa y te das cuenta que estás en tu cama tapadito con tu frazada. Eso significa que has despertado completamente, no todavía, está en proceso. Si tú te levantas y comienzas a saltar, te puedes accidentar, porque todavía no te vas a equilibrar. Entonces, ¿qué sucede? Ni bien poco a poco en la cama todavía un ratito estás, ¿no? Unos segundos, algunos minutos, algunos está echado hasta media hora, una hora, no depende. Pero ¿qué sucede en ese proceso? Cuando tú te despiertas, recién tomas conciencia que te das cuenta, recuerdas que tienes que ir a trabajar, que tienes familia, que tienes casa, que tienes que limpiar, que tienes que lavarte los dientes, que tienes que cambiarte. Te miras en el espejo, te levantas con calma y a veces cuando te levantas muy rápido, hasta a veces te caes, ¿no es cierto? Te vas a caer porque todavía no está bien conectado o no está bien presente todavía tu ser aquí en este cuerpo, en este Queipacha. Está volviendo, está despertando recién. Si tú mueves a la fuerza tu cuerpo, a ver cuántos de ustedes les ha pasado accidente en esos estados. Pasa accidente. Es como cuando estás de sueño, te puedes accidentar. Cuando estás despertando, te puedes accidentar. Igualito, pues, recién te levantas con cuidado, comienzas a caminar y te das cuenta que te hace frío. Ahora no está mi ojota, mi zapato. Estoy sin pantalón, te pones. Y te das cuenta que te falta chompa, casaca. Y después te das cuenta que tienes que lavarte los dientes, tienes que mirarte la cara al espejo. Mi cabello está mal. Y después te das cuenta que tengo que desayunar. Ahora tengo que ir a trabajar. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Está tomando un proceso, un tiempo de despertar. Ese proceso dura pues segundos, minutos, para algunas horas. Igualito pues en despertar de conciencia, en Yuya y Richari, en despertar espiritual, en despertar de la conciencia solar, en despertar en el camino del Tawantinsuyo, en el despertar a este camino sagrado, igualito muchos están despertando, están en proceso, muchos de ustedes. ¿Y saben qué sucede? No han terminado de despertar, ya se ponen a hacer ceremonia. Todavía no se han mirado bien si están con zapatos, si están con su unco o si tienen que llevar poncho. No se han mirado todavía si deben llevar chullo o yauto. Todavía no se han mirado bien ni en el espejo. Ya se atreven a hacer cosas. ¿Y saben qué cosa sucede allí? Cometen hucha, cometen errores. Pueden ensuciar más el camino, el conocimiento, la cultura. Entonces, el despertar correcto es que alguien en el proceso de despertar debe guiarte, o debes prepararte, debes tomar conciencia. Prepararte significa pues todo ese proceso que estamos diciendo hasta el momento de salir a trabajar o a hacer tus actividades, ¿no? Desde en la mañana.
Eso es una larga preparación en tu conciencia, en tu conocimiento, en tu lenguaje, en tu forma de vida, en tu vestimenta, en tus atuendos, en tu familia, en tu casa, cómo limpiar, alinear tu vida, cómo aprender las ceremonias, las técnicas, qué códigos existen, qué leyes existen. Todas esas cosas en el proceso de despertar uno tiene que ir tomando conciencia, tiene que ir dándose cuenta y tiene que ir alineándose, limpiándose, procesando, avanzando. Si uno no hace eso, en el camino ancestral o en el camino espiritual, aparentemente es un ser espiritual, aparentemente es un maestro, maestra, pero no ha despertado todavía completamente. Todavía falta despertar. Está en proceso, tal vez recién está iniciando, tal vez está en la mitad o tal vez ya está ya terminando de despertar. Porque cuando uno ya está despierto, ya entiende bien claro las cosas, muchas cosas. Sus ojos ven claro, el oído escucha bien claro, hay un equilibrio en el cuerpo, hay un alineamiento, ¿no? Entonces, muchas cosas van ocurriendo en ese camino. Entonces, pues, esos procesos, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Yo veo en este tiempo, un hermano que comienza a leer libros, comienza a ver videos, comienza a escuchar enseñanzas o comienza a, de alguna manera, recordar la palabra y la enseñanza de los ancestros, las ancestras. Entonces será así nomás y comienzan a ya divulgar, comienzan a transmitir cosas que no están bien ordenados, no están bien organizados, no están conscientes, la palabra, el mensaje todavía no está consciente. Esas cosas están sucediendo. Entonces, porque en ese camino uno tiene que pues despertar o tomarse su tiempo, es un proceso. Entonces recién aquí nace etapas, niveles, dimensiones de Richari, ¿no? Despertar, ¿no? Entonces aquí también hay otros espacios, por ejemplo, Richari es en aspecto general, Richari de un ser, de una persona, del pueblo, de una energía, de un poder. El Richari, el despertar de una energía, de una huaca, el despertar de un apo, despertar de un hijo del Tawantinsuyo, de una hija del Tawantinsuyo, el despertar de un poder, de nuestra cultura, de la Pachamama, el despertar de las huacas, ¿no? De las achachillas, el despertar del conocimiento, de la sabiduría. O sea, el Richari está ocurriendo en diferentes niveles y en eso estamos trabajando. Pero cuando esto naturalmente va ocurriendo, pues también uno tiene que permitirse que eso ocurra, tiene que seguir estos procesos. Y hay uno que decimos, ¿no? Richarichikoy o Richachikoy, quiere decir que uno mismo tiene que asumir la responsabilidad, la tarea, el trabajo, la función de forzarse o hacerse, trabajar en su autodespertar, en su despertar mismo tiene que trabajar. Para eso pues hay formas, hay caminos, podemos hacerlo, ¿no? De diferentes formas. Es un proceso donde toma tiempo y es etapa por etapa. Entonces para iniciar, por ejemplo, como el hermano está compartiendo, es un proceso, ¿no? Donde en verdad te despiertas y ocurre individualmente, personalmente, tu despertar, ¿no? Entonces, en este despertar, pues, individual, que es muy esencial, muy importante, porque es así como comienza y crece y evoluciona un despertar, ¿no? Por ejemplo, en nuestra nación del Tawantinsuyo. Entonces, es muy importante cómo estamos tan atentos en el proceso del despertar. ¿Qué cositas tenemos que analizar en este proceso de despertar? ¿Qué tenemos que desprogramarnos y programarnos de nuestros grandes conocimientos, de nuestros abuelos que han guardado y que está presente estos códigos, ¿no? Para aprender, para retomar otra vez esa forma de entender las cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ve también, ¿no? Que cualquier cosa que suceda en un tiempo y en un espacio,
Entonces en este caso sería cualquier cosa que ha sucedido en el pasado a nuestros ancestros. Eso pues se continúa como 7 generaciones, continúa, si ha ocurrido un evento, algo muy fuerte, continúa en generaciones. Entonces ahora nosotros, ¿no? Ahora el pueblo, lamentablemente también, hace 7 generaciones atrás, las cosas que ha sucedido, se ha seguido pasando de generación en generación. Entonces, esas cositas que ahorita está presente son como formas de condiciones, ¿no? Que no nos deja ver y no hay claridad, ¿no? Entonces, cuando ya hay un despertar, hay una claridad. Puedes ver bien, puedes escuchar bien, puedes sentir bien. Pero cuando estás en el proceso para tener esa claridad, entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que limpiar. Entonces, para tener una claridad, ¿no? Que es el despertar, porque ya estás despierto, estás más claro, estás más atento. Entonces, en ese proceso, pues hay cositas que personalmente cada uno de nosotros en este proceso de despertar tiene que hacer un trabajo. Eso quiere decir, personalmente yo me analizo las cositas que tal vez sigo cargando de mis padres, de mis abuelos, las cosas que ellos se han condicionado y que me han transmitido también de la misma forma a mí, ¿no? Entonces es un análisis, es una exploración en este proceso de despertar, donde hay muchas cosas que limpiar, hay muchas cosas que sanar, hay traumas, ¿no? Una de las cositas, por ejemplo, que no nos deja ver bien, que no nos deja sentir bien, que no deja el poder, ¿no? Del Munay ser como es, puro. Esas cositas, pues, es como no hay una claridad, porque hay todavía tal vez una condición mental, ¿no? Una forma de programación que se ha continuado entre generaciones, y esas cositas pues es importante limpiar, y eso pues es el proceso para el despertar. Entonces en este proceso es necesario curar, sanar cualquier cosa pues que todavía está presente y que no nos deja ver muy bien las cosas, no nos deja hacer muy bien las cosas, nos perjudica, nos hace sentir mal. Y también esas condiciones, hay veces, como hemos aprendido, y hay veces pensamos que somos así y seguimos continuando, ¿no? A nuestros hijos, a nuestras hijas, seguimos transmitiendo las mismas cosas que son muy perjudiciales, ¿no? Como puede ser como traumas, formas de pensar, formas de ser, formas de actuar. Entonces el despertar también nos lleva ya a tomar una responsabilidad, ¿no? Donde no estás esperando, entonces tú comienzas a ser responsable de ti mismo. Entonces, si hay cosas que sanar, que hay cosas de limpiar, estás responsable y comienzas a actuar. Comienzas a actuar y a hacer las cosas necesarias para tu despertar, ¿no? Entonces, quiere decir que ya activas algo en ti mismo, que es una fuerza para que continúes ese proceso de despertar, para que limpies tu camino, para que aclares tu camino y para que se manifieste el Rikchari, para que se manifieste el despertar, ¿no? Entonces, algunos hermanos, hermanas están pues en ese proceso donde hay todavía una envidia entre hermanos, entre hermanas. Estamos más pensando en nosotros mismos, no pensamos mucho en la otra persona, en nuestra familia, en nuestros hijos. Entonces esas cositas pues es necesario limpiar, ¿no? Y eso es pues el proceso
ese es el proceso, ¿no? que es necesario para nosotros hacer. Entonces, con eso nos lleva pues al gran despertar, eso nos lleva al Rikchari, ¿no? Entonces, ya cuando un hermano o una hermana está haciendo ese trabajo personal, ¿no? Porque es importante, primero, ¿no? Uno inicia ese despertar, ese proceso de despertar, primero inicias pues personalmente, ¿no? Es muy importante porque tu proceso, el trabajo que estás haciendo en ti mismo, eso pues va a ser como un pilar que va a sostener tu propio despertar y también el despertar, por ejemplo, en tu familia, en tu comunidad, en tu ayllu, ¿no? Entonces es muy necesario iniciar esa forma de, ese proceso de despertar, ¿no? Siendo conscientes y despertando cada vez más en la conciencia que pues que nos lleva a sentir, a ver con más claridad las cosas que en verdad están sucediendo en nuestro Kaypacha, en nuestro Kunampacha, ¿no? Las cosas que en verdad están vivos, están presentes, las cosas que de verdad tienen un significado profundo, ¿no? Porque hay veces cuando estamos muy en nuestras cosas, en nuestros problemas, en nuestras condiciones, en nuestros miedos, en las cosas que tenemos así en la mente, ¿no? Toda la hucha que estamos cargando, que no nos deja ver, pues nos quedamos atrapados, ahí nomás. Entonces no hay claridad y nos quedamos pues sin posibilidades de hacer o de crear un camino, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que cada uno, ¿no? Nuestros abuelos y abuelas nos enseñaban que hay formas, ¿no? Donde ya uno comienza a activar tu poder, cuando ya comienzas a activar y te vuelves responsable de tu camino, ¿no? Y entonces quiere decir, y eso inicia pues con el despertar, cuando tú comienzas a ser responsable de tu camino y tú comienzas a crear tu camino consciente, ¿no? En este tiempo, consciente en esta vida, ves y experiencias la vida de una forma diferente, ¿no? Porque ya estás despierto. Cómo actúas, cómo hablas, cómo eres con otros, estás muy, muy, muy presente. Y eso es lo que es el despertar. Estás ahora, en este momento, en este Kunampacha, estás presente, estás viviendo, estás palpando, ¿no? Todo de ti está en este momento, ¿no? Y eso son, pues, uno de las cosas que sucede naturalmente cuando ya nosotros iniciamos ese despertar, ¿no? Ese despertar que es muy, muy necesario para todos, ¿no? Especialmente en este tiempo donde regresa los conocimientos de nuestros abuelos, ¿no? El Yachay Kutimuy o el Kuti Yachay, ¿no? Donde regresa esos conocimientos ancestrales que es para nosotros, ¿no? Para iniciar a aprender, a continuar, ¿no? Ese camino que dejaron pues nuestros abuelos, abuelas y que está presente y vivo ahora. Y dentro de ese código sagrado del conocimiento, dentro de ese código sagrado de la sabiduría ancestral, del Yachay, si nosotros recordamos, comenzamos a descifrar, ¿no? Comenzamos a develar, comenzamos a sacar a luz, comenzamos a encontrar tiempos, momentos, espacios, formas, respuestas a lo que no se conocía, ¿no? Y allí, por ejemplo, recuerdo muy bien cuando un día en la escuela estudiábamos de este tema de Rikchari y tratábamos durante 4 o 6 clases solamente de Rikchari
Y un poquito esto, lo que voy a decir ahora, ¿no? Viene de 3 códigos ancestrales que ya no se entienden, ya no se recuerda, ya no se practica ahora. Cuando nosotros los que hablamos quechua decimos Richari, ya simplemente es despertar, ¿no? Y los que no conocen ese código Richari, bueno, tratan de darle algún sentido. Pero mira, si nosotros desciframos, decodificamos esto de esta forma, Rich, Cha, Ri. Hay tres códigos, ¿no? O sea, son como 3 dimensiones o tres códigos, o como 3 espacios, o como 3 leyes que está abarcando. El primero es como trata, por ejemplo, es como Rij, significa estado, presencia, movimiento, actividad de la energía y la conciencia del espíritu del Nuna. Significa que el Rij significa esto, el movimiento de las cosas, ¿ya? Y en la forma como cae en ese movimiento, a qué dirección, en qué forma, en qué estado, en qué velocidad, qué cosas intervienen, mucho tiene que ver el estado, presencia, movimiento, actividad de las cosas. Eso está en todo, en el cuerpo, en el pensamiento, en la idea, en la energía, en el ser, en el Nuna, en el pueblo, en todo esto. Entonces el Rij significa eso. No, Rij. Cha quiere decir contacto instantáneo o contacto momentáneo que crea o provoca la activación o despertar de algo, o la creación o el movimiento de algo. O sea, ese movimiento que crea el cha, genera luz, energía, genera claridad y despertar de la esencia, despertar de la luz o despertar de cualquier cosa. Ri, todos saben, ¿no?, a qué me estoy refiriendo. Ri significa caminar o ir, a eso se está refiriéndose. O sea, cuando Ri es una orden. Cuando llamamos a nuestro hijo, Wawai, Ri, Jajaita, Ri, está dando una orden, tienes que ir allá. Cuando el Apu dice, Ri, Wawai, Ri, Aputa, Ri, está diciendo, corre al Apu, es una orden, no es un juego, no está diciendo que es una opción, no está diciendo que es una opción, decídelo, no sé, si te gusta, no sé, no, es una orden, está dando. No, esa orden no lo estoy dando yo. El código, la ley, está ordenando eso. Entonces, ¿qué sería Richari? Si Rij es presencia, estado, movimiento, actividad de las cosas o de la energía. Cha es contacto preciso, instantáneo de las cosas que activa, despierta energía, conciencia, luz, claridad. Y Ri es un viaje, ir de un lugar a otro lugar. Significa pues... es la activación o la apertura o el retorno del ser, ¿sí? En otras palabras, cada ser, cada persona tiene que tomar acción. O sea, ese cha es como que esto, mira, es como esto, ese sonido cha. Pues de ahí viene, recuerdan ustedes, cha, ¿no es cierto? O si no, cuando por ejemplo, cuando algo suena, ¿no? Eso significa, ¿no es cierto? Tiene que haber ese toque, ¿no? Ese contacto, ese despertar, esa activación, recién se da. Luego Rey dice, tiene que caminar, no puede permanecer en un solo estado, en una sola forma, en una sola posición, en una sola dirección, en un solo espacio. Si permanece algo en el mismo espacio, no es Richari. Ri significa, pues, tiene que moverse, tiene que caminar, tiene que ir, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el Richari, pues, la persona o cada uno de nosotros tenemos que entrar en acción. Tenemos que hacer algo para despertar. Otros se sueñan, otros peregrinan, otros llevan ofrendas diciendo, papá, prepáramelo una ofrenda,
para mi camino, para mi despertar. Otros piden a los padres. Otros, con memoria, recuerdo de los ancestros, de los abuelos, van despertando. Otros, escuchando enseñanzas como esto que estamos transmitiendo. Otros sienten un poder, una fuerza adentro, ¿no? Entonces, el RIG, ¿qué está sucediendo? Hay un desplazamiento, movimiento, actividad de una fuerza, de un poder que está tocándonos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro camino, nuestra familia y nuestro trabajo. Y de muchas formas nos está diciendo, hijo, despierta, actívate, es tiempo, es momento, hija. Eso está diciendo. Y ya viene cuando tú te accidentas, cuando tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu hijo, alguien importante muere, se enferma, no sabes cómo curar, cómo sanar, y a la fuerza tienes que buscar. Y llegas a buscar y encuentras al apu, encuentras al maestro, encuentras a la cocamama, encuentras la ceremonia. Y eso está ocurriendo un despertar. Ese cha, cuando la persona no toma conciencia a tiempo, no reacciona, no toma acción, no se mueve, ignora, entonces, ¿qué va a suceder? Te va a forzar, te va a someter a una prueba, a un examen. El pacha, los padres te van a someter a una prueba. Entonces, ¿qué sucede? Tal vez vas a comenzar a tener problemas con tu pareja, problemas con alguien, nada te va bien, nada te sale bien, todo está mal. Muchas personas han llegado a nosotros preguntando, papá, ¿sabes? No sé qué está pasando con mi vida. Tengo problemas y problemas con mi pareja. En mi familia, pronto nada me sale bien. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque está sucediendo ese cha. Te está tocando, o estás rompiendo una ley, o no estás cumpliendo algo, o ya era tiempo, pero has ignorado. No te has dado cuenta a tiempo. Entonces, una ley, una fuerza, un poder en el camino te está forzando a que tú te des cuenta, a que tú despiertes, a que tú tomes conciencia, a que tú tomes decisión en tu camino, retomes tu conciencia, tu camino, tu cultura. A eso te está llevando. Siguiente paso, Ri. Si tú no haces caso, no obedeces, ignoras esa fuerza, todo lo que está sucediendo, ahí vienen muchos, pasan a la siguiente etapa, quieren morir, ya no quieren vivir, ¿qué será esta vida? Yo no quisiera vivir esta vida, no tiene sentido, quisiera mejor morirme, ¿no? Me suicido mejor. A esos extremos llegan. ¿Por qué? Porque no han despertado. Eso ya es más extremo que va a forzar al despertar. Entonces, Ri significa que tienes que ir a un lugar. Significa que tienes que buscar. ¿Qué cosa vas a buscar? Pues tu despertar, tu semilla, o las respuestas en tu vida. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, Ri significa, pues, tendrás que caminar, peregrinar, tendrás que buscar. Y ahí viene, ¿qué vas a buscar? Conocimiento, sabiduría, despertar de tu conciencia, o vas a buscar a los apus, a un maestro, a tu maestro o maestra, o te vas a buscar a ti mismo, o vas a buscar el yachay, o qué vas a buscar. Ahí se abre muchas cosas que tienes que buscar. Porque te está diciendo, Ri, te está diciendo, corre, ve, tienes que ir. Porque si permaneces acá, vas a seguir las cosas tal como son. Tal como es, va a permanecer. Si no haces nada, si no haces caso, si no te mueves, nada va a cambiar, puede empeorar. Es como el agua que está en un pozo, se pudre cuando no hay movimiento, no hay circulación, no hay aire, se pudre. Cualquier cosa se pudre, pero cuando hay aire y cuando hay movimiento, circulación, ¿qué sucede? Se purifica el agua solito, como decía el hermano Antaurco. Si tú te mueves, te desplazas de un lugar a otro, va a cambiar el tiempo, el espacio, la forma, tu conciencia, tus ojos van a ver otra cosa, tus oídos van a escuchar otra cosa. En el proceso de despertar, te está diciendo, Ri, entonces tú tienes que ir, ¿no? Entonces tienes que hacer algo. En esa etapa de Ri, ¿qué puedes hacer tú? En Chaj y Ri, tú puedes peregrinar al Apu, tú puedes peregrinar a la Mamacocha, tú puedes ir a conectarte con la Madre Tierra, tú puedes comenzar a estudiar nuestro conocimiento, sabiduría de nuestra cultura, tú puedes comenzar a averiguar lo de tus ancestros, lo de tus padres. ¿Quiénes eran mi padre, mi madre? ¿De dónde vengo? ¿Dónde he nacido? ¿Quiénes eran mis abuelos, mis abuelas? Si eran maestros, maestras, sacerdotes, si eran sanadores, curanderos. ¿Quiénes eran? Y llegas a tus ancestros. ¿Quiénes eran?
De nuevo reinicias. ¿Qué cosas te faltan? ¿Qué cosas no han completado tus ancestros? Estás trabajando en tu Rikchari, en tu despertar. ¿Por qué despertar? Pues no va a llegar así nomás y ya estás despierto. No es así. Tenemos que trabajar, tenemos que abrirnos, tenemos que estar flexibles, tenemos que recibir, tenemos que estar atentos, despiertos, conscientes a todas las cosas que suceden en nuestra vida. Entonces en Ri, pues tendrás que buscar, ¿no? Caminar. Y por eso decimos, te conviertes en un peregrino solar, en un peregrino de la tierra, en un peregrino cósmico, en un peregrino del hija de la madre tierra. En cada paso, en cada espacio, en cada tiempo, en cada peregrinación, en cada respiración vas recogiendo, vas despertando tus propias energías, tus propias fuerzas, vas haciendo despertar las fuerzas también. Ese despertar, ese Rikchari va ocurriendo, poco a poco va ocurriendo. En esa búsqueda tienes que encontrar algo, ¿sí? Una parte ya te estamos entregando, estamos abriendo el camino, pero tú tienes que encontrar la siguiente parte, porque no te podemos dar todo. Nosotros conocemos, pues sí conocemos técnicas, secretos, ceremonias, enseñanzas, códigos, conocemos para someter a una ceremonia, a un ritual para despertar. Pero no todos nosotros lo podemos hacer, ni todos lo pueden hacer los apus, la Pachamama. De ti tiene que salir una parte de ese despertar, ¿no es cierto? De ti tiene que salir, nacer esa fuerza, esa intención, ese deseo, esa energía de querer avanzar, despertar, aprender más. Sí, ¿qué recomendamos en esa etapa? Uno, tienes que hacerte preguntas, ¿no? Pregúntate y respóndete tú mismo. Pregúntate, ¿quién soy? Tú sabes la respuesta, ¿quién eres? ¿De dónde eres? No estoy preguntando en qué pueblo has nacido, quién eres tu papá, no estoy preguntando tu apellido, estoy hablando desde miles de años atrás, antes de este cuerpo físico, antes de que nacieran tus padres, tus abuelos, a eso estoy preguntando. El verdadero despertar, tienes que entender quién eres en esos espacios. Entonces, pues, tienes que preguntarte, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Tienes que responder, esto estoy haciendo mal y esto está bien. Tienes que preguntarte, ¿en qué etapa de despertar me encuentro? Entonces tú tienes que autoexaminarte, autoevaluarte. Bueno, me encuentro en los inicios de Rikchari, de despertar. Conscientemente tienes que reconocer, yo recién estoy iniciando mi despertar. Los que están avanzaditos ya, yo estoy en la mitad, y otros ya tienen que, yo ya estoy terminando mi etapa de despertar, ¿no? Tienes que preguntarte, en nuestra cultura, en nuestro Tawantinsuyo, si de acuerdo a tu nivel de despertar, ¿no? Estoy haciendo chacota en el Tawantinsuyo, estoy haciendo desorden, estoy desobedeciendo las leyes, los principios de los padres, estoy manipulando a los hermanos, hermanas, o estoy engañando a los hermanos, hermanas, o quizás estoy mintiendo, o estoy tal vez confundiendo, o estoy haciendo quedar mal mi cultura, mi tradición, ya sea con pensamiento, palabra, acción, cualquier cosa. Entonces conscientemente debes responder, yo estoy creando desorden, separación, división en el Tawantinsuyo. Significa que escucha. Entonces, o sea, eso se llama Rikchari chico, ¿no? Tienes que autodespertarte a ti mismo, tienes que preguntarte, responderte a ti mismo. En esas cosas tienes que ir avanzando. Entonces tienes que ver, ¿no? ¿Qué estás escuchando y qué no estás escuchando? Si tú estás en proceso de despertar, estos son los mensajes que tienes que escuchar. El mensaje de los padres, de las madres. Si tus oídos están escuchando más del sistema, de los políticos, esas cosas, es porque no estás en el camino de despertar, estás perdiendo tiempo. Ahora, ¿qué miran tus ojos? ¿No? ¿Qué mira a diario tus ojos? Eso también es importante. Si tus ojos miran cosas que no te ayudan en tu despertar, en tu Rikchari, pues no estás avanzando. Se están entrometiendo, sigue reprogramándose energías del sistema, de las noticias, de las pantallas, de las imágenes, de la sociedad, de la escucha, de esa contaminación. Y todo eso es un proceso. Pues, en otras palabras, pues, el Rikchari solo tiene un inicio. Y a diario, cada cierto tiempo, cada peregrinación, cada ceremonia, cada tiempo, estamos en Rikchari, estamos despertando.
Entonces tienes que preguntarte, pues, ¿dónde estoy yendo? ¿Y dónde debo ir? Tal vez estás yendo donde está la jucha, donde está la contaminación, donde no te ayuda dentro de despertar. Entonces, pues no vas a lograr, porque estás yendo a un lugar donde no debes ir. Más bien tal vez debes ir a los sapos, a un lugar sagrado, tal vez debes ir a un maestro, debes ir a una ceremonia, debes recibir enseñanza para tu despertar. O sea, hay muchas acciones, según la descifración del código del Richari, muchas cosas tienes que hacer. Si nosotros agregamos a eso Richari, Chi, Kui, otra vez, Chi significa acción, orden y ordenamiento. Kui significa que eso retorna a ti, significa que eso se tiene que dar en ti, primero. Significa que tú tienes que provocar, accionar ese despertar de energía dentro de ti, ¿no? Ese despertar de conciencia dentro de ti. Entonces, así se va dando en proceso, ¿no? Poco a poco el despertar en nuestro camino. Así es, hermano. Y pues también, ¿no? Por ejemplo, como el hermano está diciendo, hay unas preguntas que tal vez ni pensamos hacerlo a nosotros mismos, ¿no? Solo vivimos, creo, en una realidad superficial. Por ejemplo, tal vez nunca nos hemos preguntado, como dice el hermano, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿Para qué has venido? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás experienciando esta vida? Tal vez puedes responder, sí, he nacido acá para trabajar, para sostenerme, para mantener a mis hijos, para tener un buen trabajo, ¿no? Cosas así, para tener mucho dinero, ¿no? Hay veces, pues, esa pregunta te lleva a analizar eso. ¿Para qué estás acá? ¿No? ¿Solamente es para sobrevivir? ¿O es para evolucionar, para crecer, para avanzar? ¿No? Entonces, estas preguntas esenciales que nuestros abuelos, pues, enseñaban, ¿no? Ya a los iniciados desde niños, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros teníamos que preguntarnos, ¿para qué estoy acá? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Y a dónde voy? ¿No? ¿Cuál es el motivo de mi vida, por ejemplo? ¿No? Eso nos lleva a encontrar muchas respuestas, ¿no? Eso nos va a llevar a encontrar muchas respuestas en nuestra vida, porque a veces, pues, estamos tan metidos en esta realidad superficial que no nos deja ver más allá. Solamente, pues, estamos, puede decir, como esclavizados en pensamiento, en forma de vivir, ¿no? En el sistema. No pensamos, no actuamos por nosotros mismos, desde nuestra conciencia, ¿no? Entonces estamos dormidos y viviendo una vida que está condicionada a solamente a sobrevivir, ¿no? Y si vemos a lo largo del tiempo, ¿no? Desde el pasado, desde la edad primitiva, por ejemplo, desde nuestros abuelos, donde comenzaron recién a domesticar los animales, a conocer sobre la agricultura, la ciencia ¿no? de todo, de cómo sembrar, cómo plantar, todas esas cositas. Ha habido, pues, una evolución, un proceso, ¿no? Entonces, y ahora nosotros pensamos en estos tiempos que hemos evolucionado. Bueno, puede ser tal vez evolucionados en una forma, ¿no? Con la tecnología que hay, intelectualmente. Hemos evolucionado intelectualmente, racionalmente, es verdad. Eso es parte también de nuestro yacha y de nuestro yuyay, ¿no? Conocemos, recolectamos información, pero
nuestros abuelos, nuestras abuelas fueron más allá de eso. Que ellos no solamente se preocupaban en sobrevivir, ellos fueron más allá. Ellos, aparte de ya conocer cómo sostener, ¿no? Cómo sostenernos, ¿no? En muchas formas en esta vida, ellos ya fueron más allá a explorar cómo nuestro ser, nuestra conciencia, mediante el despertar, cómo hay un proceso de evolución, de crecimiento, ¿no? Entonces, esas cositas, pues, como el hermano estuvo compartiendo también, es muy importante analizar esas preguntas, ¿no? Y que nos va a llevar a explorar el despertar, pues, ¿no? Si no hacemos esa pregunta, si no tenemos esas preguntas, pues estamos completamente dormidos. Si no iniciamos a buscar, a explorar la vida de una diferente forma, de una diferente manera, que hay más cosas de la que ya sabemos, todavía hay más, ¿no? Esto no es todo, hay más y hay más y hay más. El camino es largo, ¿no? Y es un camino, pues, de evolución, ¿no? Entonces, que se inicia mediante el despertar, ¿no? Entonces, esas preguntas esenciales, que ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy acá? ¿A dónde voy? ¿Y por qué estoy acá? Son muy importantes, ¿no? Para nuestro despertar. Eso nos va a llevar a, en verdad, despertar ese poder, esa conciencia solar que nosotros guardamos, ¿no? Entonces, nosotros ya en estos tiempos, ¿no? De retorno de este conocimiento ancestral de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, ¿no? Ya tenemos que iniciar, ¿no? A caminar, iniciar a activar nuestro despertar, y a los que ya están ya en ese proceso, pues continuar de una forma sagrada, honrando todos estos conocimientos ancestrales, estos códigos que se está compartiendo, ¿no? Porque todo, en verdad, todas las cosas que todavía están acá presentes, ¿no? Nos puede ayudar, ¿no? A crear este camino del despertar, ¿no? De una buena forma, de una buena manera, ¿no? Donde todos ya avanzamos, ¿no? Iniciando por nosotros mismos, comenzamos a caminar y creando, pues, este nuevo tiempo consciente de que está sucediendo este tiempo, que todavía en nosotros, en nuestra palabra que estamos compartiendo, está presente nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Están presentes esos conocimientos sagrados, todavía están acá, vivos, ¿no? Y esa es, pues, una de las cosas que nosotros tenemos que revalorar en nuestra cultura del gran Tahuantinsuyo, ¿no? Que no se ha perdido, no, eso es mentira, esas son las cosas que nos enseñan en el colegio, en las escuelas, no, el conocimiento está presente, está vivo, está acá. Así es. En ahí hay cuatro etapas. Serían los primeros pasos, las primeras etapas de despertar, que uno se da cuenta. Uno, tienes que hacerte preguntas, ¿ya? Tienes que hacerte preguntas y tienes que hacer preguntas a otros y tienes que preguntar a nuestros padres. Ese es el primer paso. O sea que si no te preguntas, significa, pues, que no hay un despertar. Porque yo me sigo preguntando muchas cosas. Segundo paso es, tienes que responderte a esas preguntas que te has hecho. O tienes que encontrar, a descubrir, o descifrar, o encontrar la respuesta a las preguntas que te has hecho, o a las preguntas que has formulado.
Muchos solo preguntan, 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 pero no responden. Pero tienes que encontrar la respuesta. La respuesta quizás pues no lo tienes tú, la respuesta no está en ti, la respuesta tal vez está en el Pacha, tal vez los sapos lo tienen, tal vez algún maestro o maestra lo tiene. Pero eso significa buscar la respuesta y encontrar la respuesta. Ahora, no todo queda allí, en encontrar la respuesta. Con la respuesta, ¿qué vas a hacer? El siguiente paso, una vez que tú encuentras la respuesta, entiendes y descifras, tienes que hacer, accionar, tienes que cumplir la respuesta que has encontrado. Si has encontrado o si te han respondido los padres, esa respuesta tienes que realizarlo, tienes que hacerlo realidad, tienes que cumplirlo. Eso es el tercer paso. Porque si tú no haces, si solamente respondiste y solamente preguntas, tampoco el despertar no se concluye, no se concreta, no se realiza por completo. Entonces, tomar acción, decisión y accionar y cumplir la respuesta significa pues ya un paso más de despertar. El cuarto paso, la cuarta etapa de despertar es siempre, a pesar de que ya lo has logrado, ese siguiente nivel de despertar, ya tienes la respuesta, ya has accionado, ya has cumplido con la respuesta, con el mensaje que te han dado los padres. Ahora el siguiente paso es que te tienes que volver a preguntar otra vez, pero ya no la misma pregunta. Ahora tienes que preguntarte, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿O cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente paso de tu camino, de tu despertar? Si tú haces esos 4 pasos y respondes y cumples con eso, te aseguro que vas a iniciar un buen despertar, claro, consciente. Y estoy seguro que para muchos esto va a tener, ¿no? Va a durar, puede pasarse meses, años, ¿no? Buscando las respuestas, encontrando, cumpliendo, porque cumplir una cosa no es un rato. Por ejemplo, cumplir una misión puede llevarme toda una vida en este cuerpo físico. Por eso es importante pues tomar esas acciones. Y todo ello hay que ritualizarlo, hay que llevarlo a la ceremonia, o hay que ir, entregarlo a los padres, ¿ya? Ahora, muy aparte de estas 4 preguntas, las otras preguntas continúan. O sea, si nosotros formulamos muchas preguntas, por ejemplo, cuando tú te preguntas quién soy, más antes tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Tú sabes de dónde vienes? Ojo, cuando yo pregunto y la respuesta no nos estamos refiriendo al cuerpo físico, ni a este ser, no nos estamos refiriendo ni a esta dimensión, ni a nuestros padres, nada por el estilo. Sino antes de este cuerpo, antes de esto nos estamos refiriendo, al ser nos estamos refiriendo. Entonces, las respuestas deben ser, ¿de dónde vengo? ¿Cuándo he venido? ¿Por dónde he venido? ¿Cuándo he llegado acá? ¿Por qué he venido acá? ¿Yo he decidido venir acá o alguien me ha enviado? Si yo no he decidido, si alguien me ha enviado o alguien me ha traído. Y si de dónde he venido, ¿por qué he venido o por qué me han enviado? Y tienes que encontrar las respuestas. O mínimamente sabes de dónde vienes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas aquí que están ocurriendo. Entonces, a estas cosas tienes que responderte. Ahora, otra cosa. Cuando ya encuentras esas respuestas, solo estoy haciendo algunas respuestas de eso, algunas preguntas de eso. Cuando tú ya encuentras esas respuestas, pasas a la siguiente etapa y te sigues preguntando. Cuando ya estamos aquí, te preguntas, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué cosa soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás haciendo a lo que has venido a hacer o no estás haciendo a lo que has venido a hacer? ¿Estás cumpliendo con lo que tenías que cumplir o no estás cumpliendo? O al menos sabes por qué estás aquí o no sabes por qué estás aquí. Y si tu vida tiene sentido o no tiene sentido.
¿Por qué has nacido en este tiempo, en esta forma, en esta dimensión? ¿Por qué no has nacido pues en China, en Mongolia, en otra parte del mundo? Podrías haberlo hecho. ¿Por qué tienes el padre, la madre que tienes, ya sea malo o bueno? ¿Por qué naciste en ese pueblo, en ese lugar? ¿Por qué naciste en esas circunstancias, en esa situación? Todo eso tiene una respuesta, todo tiene un sentido. Solo tienes que encontrar la respuesta. Eso te va a indicar la etapa de tu despertar, por qué estás aquí. Cuando estás aquí también tienes que preguntarte, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi esencia? Y continúa las preguntas. O sea, tú tienes que responder a eso. Y si tú no te preguntas y no te respondes eso, pues no sabes cuál es tu misión, no sabes por qué estás acá, no sabes por qué estás viviendo, para qué estás viviendo. No, tu vida no tiene sentido. Una vez que tú hallas y encuentras las respuestas, wow, va a cambiar tu vida completamente. Ahora, siguiente, tienes que preguntarte, ¿cuál es mi camino? ¿Hacia dónde voy? ¿O hacia dónde debo ir? ¿O qué debo hacer? ¿O a dónde irás después de esta vida, después de este cuerpo físico? ¿O cuando mueras, a dónde vas a ir? ¿O por qué te pasan cosas en tu vida? ¿Por qué te pasa accidente? ¿Por qué nada te sale bien? ¿Por qué problema y problema? ¿Por qué enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero para sanar esas cosas, para encontrar esas respuestas, hay que ir preguntándonos y hay que ir respondiendo a esas preguntas. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿dónde irás a parar después de la muerte? ¿Sabes la respuesta? Claro, el cuerpo físico ya se sabe, ¿no? Eso ya no necesitamos preguntar eso porque todo el mundo sabe eso. Entonces, con eso solamente estamos abriendo las cosas que tú tienes que saber, los pasos que tienes que dar para tu propio despertar, que es por tu propio bien, que es por tu propio camino, por tu propia vida, por tu propia bienestar en tu vida. Y esas cosas es de vital importancia conocer y saber esas respuestas. Eso son lo que nosotros estudiamos, lo que se llama en Tapukuy, causa y Tapukuy. Y esos son los que primero nos preguntamos y después encontramos la respuesta. Y a veces no encuentran la respuesta, tienes que hasta buscar, tarde o temprano la respuesta va a llegar. Tal vez la respuesta está ahí, ¿no? Pues nosotros sabemos la respuesta, pero no lo podemos pues todo, de nuevo, decir, entregarles todo a lo fácil. Tienen que trabajar, tenemos que trabajar todo. Entonces pues, nosotros estamos cumpliendo una labor, una parte de nuestra misión, haciendo este trabajo, ustedes también tienen que hacer por un lado. Entonces, así, si conscientemente hacemos este trabajo personal, ya pues podemos pasar al siguiente nivel de despertar, ¿no? De ciertas etapas de despertar podemos ir pasando.